Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Bueno, vamos a seguir avanzando, ¿sí? Nosotros la semana pasada no habíamos podido terminar empresa, ¿sí? Entonces, ahora sí lo vamos a hacer, ¿sí? Habíamos terminado, si yo mal no recuerdo, estamos por iniciar administración de empresa, ¿no? Donde destacábamos las etapas más importantes, ¿sí? Me imagino que lo van a poder ver, sí, ahí van a poder verlo. Imagino que sí. Y mencionábamos estas etapas que ustedes ya, digamos, las conocen en ese proceso administrativo que vimos al principio, ¿no? Que constituía 4 etapas que yo les comentaba. Este proceso va a ser continuo, diariamente, ¿no? Ustedes van a estar siendo parte de cada una de estas etapas, dependiendo la función que cumplan, especialmente en las tres, en planificación, en organización y control, nosotros podemos estar adelante. En dirección de recursos humanos, ser parte en algún momento de la selección, nada más, ¿no? Porque el área de recursos humanos es la encargada, bueno, de llevar adelante muchísimas funciones, ¿no? No solo, como se dice que es la de seleccionar el personal, que no es solamente esa función la que llevan adelante, no, es variada, ¿no? Nosotros en el curso, ¿no? De recursos humanos, bueno, analizamos todos los aspectos, ¿no? Y las actividades que desarrolla un auxiliar en recursos humanos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cada una de las características, ¿sí? Que nos va a servir a nosotros para conocer, para profundizar, ¿por qué no? Este tema, ¿sí? Y pasar después a la persona más importante a la que ustedes pueden llegar a cumplir funciones o tal vez, quién sabe, ¿no? Ser ustedes sus propios, bueno, sus empresarios en este caso, ¿no? Todo, como siempre decimos, es tal vez iniciar una etapa, arriesgarnos, ¿no? Empezar como emprendedores y luego ir escalando, ¿no? Ir creciendo. Fíjense en esta etapa, planificación, ¿no? Nosotros aquí sabemos que los directores, los jefes, los gerentes, ¿no? Son los que forman parte de esta planificación. Nosotros podemos acompañar en este proceso brindándole a los dueños, ¿no? Algunas estrategias que podrían implementar ellos, ¿no? Cuando deciden iniciar una nueva etapa, ¿no? Tal vez cuando están por construir o ampliar una parte de la empresa, ¿sí? O tal vez incorporar un nuevo producto y justamente acá vamos a hacer nosotros nuestro aporte, ¿no? Analizando cuáles serían los costos, ¿no? Que tendría, cuáles serían los gastos que tendríamos que realizar como empresa, ¿no? Y se inicia esta etapa de planificar un proyecto, una actividad para llevarlas adelante, ¿sí? Después, cuando hablamos de organización, bueno, acá nosotros estuvimos viendo, estudiamos muy claramente, ¿no? Una estructura organizativa donde cada empresa, cada organización ya tiene establecida, ¿no? Los diferentes protagonistas, los diferentes profesionales, ¿no? Que trabajan en una empresa y que cada uno de ellos va a ocupar, ¿no? Un lugar en esta estructura organizativa, ¿no? Y que seguro el área de recursos humanos es la encargada de distribuir estas funciones, ¿no? Y también es la encargada de seleccionar a ese profesional que tiene un perfil acorde a lo que está necesitando la empresa, ¿sí? Aquí sí, fíjense que es importante que se determinen cuáles son las relaciones de autoridad entre todos ellos, ¿sí? Nosotros vimos en su momento, cuando yo les contaba que en cada una de las áreas va a haber un jefe, va a haber tal vez
un director o puede ser un supervisor más que todo, ¿no? Entonces, él va a ser el encargado de mantener y llevar adelante estas relaciones de autoridad, ¿sí? Tal vez nosotros con el tiempo o podemos llegar a cumplir alguna función en esta área, ¿no? Todo depende de la preparación, de la capacitación que nosotros tengamos, ¿sí? Después sí, ya viene una tercera etapa, ¿no? Que es la etapa de recursos humanos, donde yo recién les mencionaba que, bueno, nosotros vamos a acompañar este proceso. No vamos a cumplir una función específica en este departamento, pero sí nos van a solicitar nuestra presencia en algún momento, ¿no? Cuando se hace una selección, es necesaria, ¿no? Que pueda estar presente, bueno, algún protagonista, ¿no? De esta área, y más todavía cuando se hace el proceso de inducción en una empresa, especialmente de inducción general, no la específica, porque en la específica allí la realizan especialmente el área de seguridad e higiene, ¿sí? Nosotros en la primera podemos acompañar aquí eh, dándole, en este caso, el número de cuenta, contándole el valor que tiene las horas extras, ¿sí? Bueno, también mencionándoles cuál va a ser las fechas de cobro, cómo es la modalidad en ese caso, ¿sí? Y en esta etapa, ¿no? De recursos humanos, nosotros aquí vamos a tener una relación, decimos, constante, ¿sí? Con ellos, porque también cuando el personal falta, ¿no? El área de recursos humanos es la encargada de llevar el control, ¿no? De la asistencia. ¿Y dónde recae después? En ese presentismo sería, ¿no? Bueno, el área nuestra va a ser la encargada de quitar, en este caso, los días o, bueno, quitar el presentismo que tenga ese trabajador, ¿sí? Cumpliríamos en este caso un área acompañando a recursos humanos. Fíjense acá, dentro de esta dirección de recursos humanos, ellos cumplen estas subfunciones, decimos, ¿no? Que es justamente la motivación, el liderazgo, ¿no? Y la comunicación. A ver, aquí nosotros, si estaríamos trabajando en el área de recursos humanos, sabemos que no solo vamos a seleccionar al personal, también tenemos que cuidarlo al personal, ¿sí? Y justamente una de las medidas para cuidar es la motivación, ¿sí? En este caso, con diferentes beneficios que se les pueden otorgar, ¿no? Por parte de la empresa, pero que esos beneficios seguro que significan un gasto, ¿sí? Y nosotros desde el área de administración vamos a ser los encargados de tratar de hacer un acuerdo, ¿no? Con diferentes áreas donde se vaya a otorgar esta posibilidad, ¿no? De crecimiento, de capacitación, ¿no? Que implica también una motivación, ¿sí? A ver, vamos a admitir a alguien que acá nos está esperando. A ver, ahí lo vamos a esperar, que pueda unirse. A ver quién será. Ahí estamos. Hola Sandy, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Acá estamos, yo empecé, ¿sí? Estábamos viendo, ¿te acordás? No sé si vos estuviste la semana pasada, ¿no? Que habíamos dejado en esta imagen, te la voy a compartir, capaz que la recordás, que es la etapa, ¿no? De administración de empresa, ¿sí? Donde yo les contaba que nosotros ya habíamos visto en realidad sin querer, ¿no? Cuando yo los conocí, les conté este proceso, ¿no? Que implica la administración de la empresa, que tiene 4 etapas. Y estábamos desarrollando, y te voy a compartir esta imagen, ¿sí? A ver,
ahí está, vos, dale, eso, buenas tardes, ¿no? Que estés muy bien, ¿no? Bienvenida, ¿no? Eso es muy bueno. Estaba solita, pero no importa, ¿no? Después pueden verla grabada, ¿no? Esta imagen, que es la que yo les contaba, que nosotros vamos a poder cumplir en algún momento, en todas, ¿sí? Digamos, en algunas ciertamente cumplimos una actividad y en las otras acompañamos, ¿no? Y hablábamos, seguro que lo recordás, porque el primer trabajo debían, ¿no?, destacar estas etapas, que es planificación, organización, dirección de recursos humanos y control, ¿sí? Directamente nosotros vamos a trabajar, ¿no?, especialmente en control. Vamos a estar presente en planificación, porque nos pueden convocar, ¿no? Y en organización, digamos que también en algún momento, en algún proceso, ¿no?, que soliciten, bueno, nuestros superiores. Y en el caso de dirección, bueno, acá también el área de recursos humanos puede solicitar nuestra presencia, decía, yo les contaba, ¿no?, en algún proceso de inducción, ¿sí?, específica, porque ese proceso de inducción tiene dos áreas, ¿no? Una general y una específica. En la general nosotros podemos estar presentes también, ¿no? Porque en ese momento se hace un recorrido por la empresa, se puede, tal vez ustedes tengan que cumplir función en esa área, ¿sí? Y se conoce, ¿no?, en general la empresa, objetivos, visión, misión, ¿no? Y después específico, antes lo realizaba el área de recursos humanos, ¿no? Después, ahora acompaña el área de seguridad e higiene, pero nosotros también podemos estar presentes en ese momento. ¿Por qué? Porque podemos ser convocados, ¿no?, para recibir a ese nuevo ingresante, ¿no? Y necesitamos entregarle número de cuenta, contarle las horas extras, también en este caso las fechas, ¿no?, de cobro, en qué, cualquier circunstancia, ¿no?, que ellos necesiten relacionado, ¿no?, a la parte contable, nosotros podemos ayudar, ¿sí? Pero específicamente nuestra función la vamos a llevar adelante en el área de control, ¿sí? Y estábamos viendo que yo les contaba las dos primeras, pero no hay ningún problema. Te hago una síntesis, ¿no?, para que estés más o menos en tema, si no, tal vez va a ser muy abstracto lo que yo te estoy contando, ¿sí? Estos son los detalles, ¿no?, que les sirve a ustedes para ampliar en cuanto a estas etapas de este proceso administrativo que implica la administración de una empresa. Tenemos planificación, en este caso, nosotros vamos a acompañar en ese proceso, ¿no? Les decía recién, porque aquí va a estar presente el dueño, jefe, gerente, y si ellos deciden o tienen como objetivo, supónganse, ampliar algún área de la empresa o tal vez incorporar alguna línea de productos también, ¿no?, de aquellas que ya estamos elaborando, ¿quién tiene que estar presente acá? Nosotros, ¿no? Alguien que represente al área contable, ¿no? ¿Quién es el que va a sugerir cuáles son los costos, los gastos, ¿no?, que implica tal vez una ampliación, iniciar la búsqueda de proveedores, ¿no?, para mantener justamente el stock, ¿sí? Y poder organizar también un proceso que es bastante importante, ¿no?, que es el plan de negocios, donde nosotros vamos a contarle a nuestros dueños cuál sería el proceso que nos permite llevar una muy buena administración, ¿no? Que un plan de negocios, yo digo que es una puertita, ¿no?, donde tenemos todo organizado, cómo podemos manejar una empresa, ¿no? Ese plan de negocios es el que todos deberíamos
manejar, ¿no? Ya seamos emprendedores o trabajando en este caso en una empresa. Después, a organización, yo les decía que nosotros tuvimos la posibilidad de estudiar una clase, ¿no? Un tema específico que es la estructura organizativa, ¿no? Y que cada uno de los profesionales que trabajan, que son parte de una organización o de una organización empresarial, van a tener, ¿no? Un lugar específico acorde al perfil que ellos tengan, ¿sí? Y que a la vez van a constituir esa estructura organizativa de una empresa, ¿sí? Y también destacaba la importancia que tiene, ¿no? Mantener relaciones de autoridad que se van a dar en cada uno de estos niveles, ¿no? De jerarquía, como así también en los departamentos, ¿no? ¿A partir de quién? La presencia de los supervisores, de los jefes, ¿no? ¿Quiénes son los que van a mantener ese nivel de autoridad? ¿Sí? Es necesario, ¿sí? Nosotros tal vez podemos llegar a cumplir en algún momento un cargo muy importante, supervisar, ¿no? El departamento contable y justamente vamos a tener que tener esta actitud de mantener la autoridad, ¿sí? Para que un departamento, bueno, responda a, a aquello que quiere llevar adelante la empresa, ¿no? Por supuesto. Y que les decía también hace un ratito que cada una de estas etapas nosotros podemos cumplirla, ¿no? Pero también depende de la predisposición, de las capacitaciones que nosotros tengamos y la suerte. Vamos a decir también, hay un factor en este caso que es suerte, porque yo puedo tener un currículum espectacular, pero muchas veces va el factor suerte, ¿no? El que da que yo pueda acceder a un cargo, ¿no? A un puesto. También no lo vamos a dejar de mencionar, ¿sí? Después tenemos el área de dirección de recursos humanos, donde en este caso nosotros vamos a acompañar este proceso. No vamos a cumplir en sí una función en ese departamento, pero sí cuando nos soliciten, ¿no? La presencia, tendremos que estar ahí, ¿no? Para acompañar, para seleccionar algún nuevo postulante, ¿sí? Y que necesitamos la presencia nuestra porque sabemos el perfil que la empresa está necesitando, ¿sí? Y el área de recursos humanos les contaba que cumplen estas subfunciones, decimos nosotros, ¿no? Que son tan importantes para que el personal cumpla, ¿no? Su trabajo y a la vez se sientan, bueno, cómodos, ¿no? Satisfechos, decimos nosotros, para que puedan llevar adelante su actividad con, bueno, como corresponde, ¿sí? Y esas tres subfunciones son estas, ¿no? Decíamos motivación, liderazgo y hablamos de comunicación. Motivación, siempre que vemos este tema, y nosotros en el curso de recursos humanos, muchos alumnos me dicen, el mejor motivador es seguro la parte monetaria, un aumento, ¿verdad? Bueno, está muy bien. Hay que ver en qué condiciones se encuentra esa empresa para otorgar, bueno, un aumento de sueldo. Pero hay otro aspecto, ¿no? Que tiene que ver cómo se siente el empleado o el recurso humano cumpliendo esa función. Tal vez hay un clima insostenible, ¿no? Tal vez en esa empresa nunca se otorgan beneficios, ¿sí? Tal vez es un asistir y hay disputas, hay discusiones, ¿no? Entonces, allí el trabajador, por supuesto que no va a estar motivado. Bueno, en este caso, el área de recursos humanos es la encargada, ¿no? De cuidar y preservar
ese clima, ¿no? Que decimos que es un clima laboral. Después, el área de recursos humanos sí o sí tiene que tener esta capacidad, ¿sí? Que es la de liderar, la de llevar adelante, ¿no? Lleva un departamento íntegro, ¿no? Y debe manejar a gran cantidad de personal. Entonces, su actitud tiene que ser justamente la de influir en el resto de personas, ¿sí? Y también mencionamos la comunicación. La comunicación tiene que ser en todos los niveles, ¿no? Tiene que ser favorable, tiene que mantenerse desde todos los niveles, descendente, ascendente, lateral, decimos nosotros, ¿no? Respetando ese orden jerárquico. Seguro que sí, ¿no? Para eso nosotros conocimos la estructura donde destacábamos la importancia que tiene justamente ese organigrama, ¿sí? Porque a partir de allí todo trabajador va a saber con quién debe dirigirse, ¿no? Y se va a mantener justamente esta comunicación que debe ser respetuosa y jerárquica. Después acá, sí, acá ya no, justo ingresaste vos, Sandra, ¿no? Y hablábamos de un control, donde nosotros acá sí vamos a llevar adelante nuestra función, ¿sí? Donde seguro tenemos que observar cuáles son los objetivos que se han planteado desde la primera etapa, ¿no? Desde planificación, y analizar en qué condiciones se encuentra la empresa, ¿no? Para cumplir diferentes, bueno, metas, ¿sí? Y si estamos en condiciones económicas. Y cuando las hemos cumplido o en el proceso que lo estamos llevando adelante, debemos ir evaluando, ¿sí? Bueno, costos, lo que va a implicar en ese caso, ¿no? La materia prima, los materiales, ¿no? Tecnológicos, tal vez en este caso los recursos humanos, que son los sueldos de cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a llevar un control cuando ya se inicien las ventas, en ese caso, ¿no? Para llevar la contabilidad de una empresa, ¿sí? Y esto es lo más importante, ¿no? Que analicemos que los resultados sean reales, ¿sí? Reflejar y entregar a nuestros superiores seguro un informe, ¿no? Todos los libros diarios realizados, los libros mayores, ¿no? El balance, ¿no? De esa empresa, ¿sí? Y seguro que acá nosotros desde nuestra función vamos a llevar esto que yo les contaba recién, pero podemos darnos el lujo, decimos nosotros, de corregir errores de manera constante, ¿sí? Y de asesorar el crecimiento, ¿no? Tal vez el retroceso que pueda tener una empresa, pero especialmente nosotros vamos a bregar por un crecimiento constante, que implica mi función también, ¿sí? Eso es muy importante en base a este proceso, ¿no? Que implica una administración. Pero es importante que nosotros conozcamos los tipos, ¿no? De clasificación de empresas, ¿no? Porque es el ámbito donde ustedes van a ejercer, ¿sí? Vamos a hacer una mirada general, muy rápida, ¿no? Para después ya ir a los temas específicos, ¿no? De administración, pero si yo no conozco qué es una empresa, cuáles son los objetivos, cuáles son las clasificaciones, es como que voy a estar no, teniendo un conocimiento muy superficial, ¿sí? Vamos a conocer esta clasificación, fíjense, ¿no? Vamos a tener, según el tamaño, aquí, si quieren, arriba vamos a poner a los emprendimientos, pero acá el primer saltito que pueden dar un emprendimiento son las pymes, ¿sí? Un emprendimiento familiar, ¿sí? Que va creciendo y se puede transformar en una pyme.
lo incorporamos acá arriba también. Luego se puede transformar en una microempresa, ¿no? Ir ascendiendo, luego en una pequeña, luego mediana, grande. ¿De qué depende en este caso el tamaño? Bueno, cantidad de personal y actividades que se lleven adelante. Y para nosotros nos interesa el nivel de facturación que lleve cada uno de ellas, ¿no? Que va a dar pie a mantener si es una empresa pequeña, si es grande, ¿no? O mediana. Después tenemos según la actividad. Nosotros tenemos una gran ventaja, ¿no? Que podemos trabajar en diferentes sectores. Hablamos en el ámbito primario, ¿no? Donde aquí es necesario que se obtengan esas materias primas. Pero lo que implica, ¿no? Desde el terreno, desde tal vez la compra de semillas y todo lo necesario para tal vez elaborar, poder plantar, ¿no? Cosechar tal vez ese producto, ¿no? Que es la materia prima, ¿no? Para luego pasar a un sector donde también podemos cumplir nosotros, en este caso, otro rol, que es en el sector secundario, donde aquí las empresas tienen un personal específico, quienes los que transforman esa materia prima que han recibido y la dejan lista, ¿no? En un producto final, decimos nosotros, donde hay que analizar cómo se lleva adelante ese producto, ¿sí? Y nosotros, desde el área de administración, lo tenemos que hacer. Después tenemos en un sector terciario, donde acá ya los productos ya están listos, ¿no? Ya están en nuestras góndolas, y hay que mantener en este caso el control, ¿no? Un nivel de inventario, ¿no? Las ventas, el balance, cómo se va llevando adelante, ¿no? O sea que en todas las etapas, ¿no? De crecimiento que puede llegar a tener una empresa, nosotros vamos a estar allí, ¿sí? Después tenemos acá, hay un tiempo que se ha incorporado eh, dos sectores más, ¿no? Cuaternario y quinario, hablamos, ¿no? Estos otros tal vez tienen que ver con el conocimiento, ¿no? Y con la tecnología. Por eso no los mencionamos como un sector según la actividad, ¿no? Productiva sería, ¿no? Pero los otros también son importantes. Cuaternario y quinario. Después tenemos acá según su capital. Nosotros, bueno, vamos a trabajar en el área privada, ¿sí? O tal vez tienen la posibilidad de ingresar en el área pública, quién sabe, ¿no? O tal vez en el área mixta, ¿no? Ya sea pública y hay aportes de los particulares en este caso, que somos, bueno, las personas que quieren tener ese producto. Y después, según el ámbito de actuación, nosotros acá podemos incorporar dos más, ¿no? Porque tenemos las locales, son las que van a estar solamente en alguna localidad donde ustedes vivan. Aquí podemos incorporar regionales, ¿no? Que ya se encuentran en 3 o 4 provincias, ¿no? Que están en pleno crecimiento. Y después ya tenemos las nacionales, bueno, que ya están en toda la Argentina, ¿no? Y que están teniendo una gran cantidad de personal, ¿sí? Donde es necesario una muy buena administración. Y después tenemos estas otras que son muy importantes, ¿no? Que son las multinacionales, donde nosotros también tenemos la posibilidad de ejercer una función, ¿sí? Y acá también podemos incorporar las transnacionales, ¿sí? Aquellas empresas que están en los países limítrofes, en Argentina también lo podemos mencionar. Y después tenemos, según la forma jurídica, donde acá vamos a tener diferentes participantes, ¿no? Decimos una empresa individual
donde es una sola persona la que lleva, la que sería dueña, ¿sí? No hay acá, no hay socios, no, es decidido llevar adelante un negocio de manera individual. Después sí tenemos sociedades donde hay varias personas o dos personas quienes, bueno, deben aportar, ¿no? Ya sea dinero, ya sea tal vez esfuerzo físico o tal vez recursos materiales, ¿no? Pero después las ganancias se deben repartir, por supuesto, en partes iguales, porque para eso es una sociedad y se ha establecido desde un principio cómo se va a trabajar, ¿no? Y después tenemos estas mercantiles, ¿no? Que bueno, tienen que ver mucho con un comercio en sí, con una actividad específica a la que se van a dedicar, ¿sí? Nosotros podemos cumplir funciones en todos los tipos de clasificación. Es amplio, ¿no? Nuestro trabajo. Hasta si somos emprendedores, llevar justamente este control que es tan importante para no equivocarnos, ¿no? Y no cometer errores que va a significar tal vez una pérdida, ¿no? Que es un factor que muchas personas cuando recién inician no lo dimensionan, ¿no? Tienen tanto impulso en iniciar una actividad y no cuidan ese aspecto que son las pérdidas, ¿no? Sí, buscamos ganancias, por supuesto, pero tenemos que tener presente cómo, cuándo, qué nos ocasiona una pérdida, ¿no? Y llevar ese control, ese seguimiento. Aquí van a encontrar en estas imágenes una pequeña descripción, ¿sí? Que es netamente, bueno, un poquito más profundo, ¿no? Para que ustedes conozcan, ¿no? Según el tamaño, bueno, yo les decía recién que teníamos, depende la actividad, depende el tipo de personal que cumpla, ¿no? Su función, vamos a poder clasificarlas. Y también vamos a considerar aquí el la cantidad de producción que vamos a decir igual a el dinero, ¿no? ¿Cuánto es el dinero que se obtiene, ¿no? En cuanto a la producción, en cuanto a la cantidad de personal que es necesario, y bueno, acá estaríamos hablando de los impuestos, ¿no? Todo lo necesario para que una empresa pueda, bueno, iniciar sus actividades y perdurar en el tiempo. Según el sector económico, les decíamos, ¿no? Tenemos las primarias, sector secundario, sector terciario, ¿no? Todas ellas tienen que ver justamente con la producción, ya sea en su pleno momento o cuando ya está listo para la venta, ¿sí? Aquí vamos a tener empresas según el sector primario, bueno, ellas extraen las materias primas propias, ¿no? De aquel lugar donde ustedes vivan, que es justamente de la naturaleza, ¿sí? Y ahí tienen algunas actividades que seguro en su provincia están presentes, ¿no? O se destacan por alguna de estas actividades. Tenemos agricultura, ganadería, pesca, extracción, bueno, acá decimos que es minera y también forestal. Tal vez estemos a favor o en contra de las últimas, pero es justamente una actividad donde se habla que se hace un control, o sea, una extracción forestal cuidada, una minería cuidada, ¿sí? Bueno, ahí queda para debate, si quieren, porque podemos estar a favor o en contra de estas actividades, ¿no? Pero hay leyes que van acompañando, ¿no? Estos procesos. Después sí, vamos a tener
las más importantes, ¿no? Que son las empresas del sector secundario, ¿sí? Bueno, aquí sería las fábricas donde no paran en todo el día, ¿no? Es necesario esa producción y sí necesitamos que transformen la materia prima en un producto listo, ¿no? Para ser vendido y pasar al otro sector. Acá tienen algunos ejemplos, ¿no? Les puede servir para el examen, ¿sí? O tal vez para ustedes tengan que llevar adelante o una función dentro de alguna de este tipo de empresas. Tenemos textiles, tenemos naval, siderúrgica, química, ¿no? Y también no nos olvidemos el área de la construcción, donde nosotros acá podemos tener doble función, ¿no? Desde tener una casa bueno, de venta de materiales, administrar justamente esa empresa, porque es una empresa en sí. Fíjense que también es importante tener la presencia de un administrador, quien es el que lleva el control en cuanto al dinero, ¿no? En cuanto a los ingresos, en cuanto a las ganancias, en cuanto a las pérdidas, en cuanto a determinar cuál sería el camino más seguro para llevar adelante, ¿sí? Y no nos olvidemos de las fluctuaciones que pueden ocurrir en el mercado, o sea, los cambios, ¿no? Están en constante movimiento, ¿no? Ya sean las subas, bueno, las bajas es un poquito tal vez más complicado, ¿no? Que suceda, ¿sí? Y después tenemos otro sector más que es ya el último para el área productiva, ¿sí? Que es justamente el terciario, donde vamos a tener una pequeña subclasificación, decimos, ¿no? El área comercial y después tenemos las de servicios. Aquí la mayoría de los alumnos, ¿no? Tal vez son emprendedores o tal vez están buscando algún producto, analizando a ver cuál sería el mejor producto que pueda impactar y que sea innovador y que sea único, ¿no? En mi zona. Aquí vamos a tener las empresas que son comerciales, ¿sí? Bueno, ellas en este caso se dedican, ¿no? A comprar diferentes productos ya listos, ¿no? Y se revenden. Es el camino tal vez más seguro, que no implica un costo en este caso, ¿no? De tener que viajar, obtener la materia prima, ¿no? Y la construcción, si así fuese ropa, ¿no? O ese proceso. Tal vez comprar algo listo, ¿no? Es, bueno, bastante ventajoso, decimos. Después tenemos las de servicios, ¿sí? Bueno, en este caso, esos servicios no los podemos nosotros palpar, vamos a tener que visualizarlo, ¿sí? Porque son productos intangibles, ¿sí? Y en este caso, nosotros también, desde nuestro rol, podemos desarrollar alguna actividad, ¿no? En este ámbito. Y después, yo les contaba recién, según el capital, ¿no? Que vamos a tener empresas que son totalmente privadas, que ya tienen una modalidad, ¿no? De manejarse ellos, pero es necesario justamente la presencia de un muy buen administrador, ¿no? ¿Quién es el que va a llevar adelante todos estos procesos, buscando que la empresa tenga mayores ganancias, no pérdidas en ese caso, ¿no? Bueno, y teníamos esta clasificación que yo les contaba, ¿no? Empresas privadas, donde aquí no hay aporte del Estado, decimos, ¿no? Solo se mantiene con los aportes que realizan los particulares, los que son, digamos, las personas que
invierten, ¿no? Tal vez en alguna empresa, ¿no? O tal vez puede ser en ese caso, aportan dinero para satisfacer la necesidad de bueno, de alguna persona, ¿no? Que justamente acá hablaríamos de la empresa en sí, ¿no? Busca ganar constantemente beneficios. Pero, ¿cómo mantenemos? ¿Cómo podemos hacer para que se otorguen cada uno de estos beneficios a los trabajadores? Hay medios, hay formas. Pues tenemos las empresas públicas, ¿no? Bueno, acá ellos no necesitan el aporte del Estado, ¿no? Se mantienen por el aporte que hagan, bueno, los particulares, las personas que deseen tener en ese caso ese producto, ¿sí? Y después tenemos las mixtas, la combinación de las dos que les conté. Hay aportes del Estado, pero también hay aportes de los particulares, ¿sí? Tal vez en algunas áreas se maneja de esa manera, ¿sí? Y después nos quedan, según el ámbito de actuación, que ya les conté hace un ratito, ¿no? Que es locales, regionales en ese caso, ¿no? Y luego ya tenemos aquellas que son internacionales o multinacionales también, ¿sí? O transnacionales, que también pueden mencionarlas. Aquí tienen, fíjense, las locales son aquellas que desarrollan su actividad de producción y venta, especialmente. Estos dos sectores son los que se llevan adelante en cada una de sus provincias. Y fíjense que nosotros, nuestro rol es necesario en ambas actividades, ¿no? En cuanto a la producción, porque acá necesitamos una persona que conozca cómo llevar adelante o cómo administrar o cómo conseguir, ¿no? Todos los productos, contratar el personal, cuánto se les va a abonar, ¿no? Desde tal vez tener que terciarizar, ¿no? Algunas actividades, ¿por qué no? Bueno, nosotros lo vamos a llevar adelante, ¿no? Que implica la función también de un administrador. También vamos a hablar en este caso de las ventas, donde vamos a tener, no vendemos nosotros, pero tenemos el listado de ventas que se han dado, ¿no? ¿Por qué se han dado? ¿En qué momento se encuentra la empresa, ¿no? Tal vez ese producto fue el que nos salvó de una situación económica súper complicada, ¿sí? Bueno, puede darse un ejemplo. Y después hablamos de las nacionales, ¿no? Que se encuentran en todo el país, ¿sí? Donde tienen una casa central y después tienen, ¿no? Sus respectivas, bueno, sucursales, diríamos, en ese caso, ¿sí? Y después nos quedan a nosotros conocer las multinacionales, ¿no? Que son las que se encuentran en todo el mundo, ¿sí? Y que nosotros desde nuestro rol también podemos desarrollar, ¿no? Esta área, justamente la contable, la de administración, van a pasar los años y nosotros vamos a tener nuestro trabajo, ¿sí? Tal vez cambia algunos sistemas, algunos modos, ¿no? Pero el rol que nosotros cumplimos es justamente el de que la empresa crezca o se mantenga, ¿sí? Que no tenga pérdidas en ese caso. Acá, fíjense, hablamos de llevar adelante la producción y la distribución. Bueno, estos ejemplos que están aquí son empresas, ¿no? A nivel multinacional, ¿no? O internacional si quieren, ¿no? Y que tienen una llegada en nuestro país, ¿sí? Y seguro que detrás de ellas hay administradores de empresas. ¿Quiénes son las que tienen en cuenta
la parte contable, pero también llevan el control en qué momento es propicio publicar, ¿no? Porque acá una empresa sin una publicidad, bueno, no va a tener resultados, ¿no? Necesitamos en este caso de una muy buena promoción y para que se lleve adelante esa muy buena producción, ¿qué implica? Dinero, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y quién lo va a administrar? Nosotros, ¿no? Y según la forma jurídica, teníamos tres, ¿no? Tres tipos. Individual, hablábamos de colectivas, hablábamos en este caso de institucionalizadas también, ¿sí? Bueno, depende cómo haya decidido el dueño, el empresario en este caso, ¿sí? O más que todo el dueño. Si desea, en este caso, iniciar su actividad de manera individual, bueno, tenemos un empresario autónomo, o quien es el que puede revestir la figura de un monotributista, ¿no? Puede ser en ese caso. Las sociedades mercantiles, bueno, acá tenemos varias personas, ¿no? Que sí o sí es necesario que establezcan un contrato, ¿no? Para evitar problemas, ¿no? A futuros en cuanto a aportes brindados, actividades realizadas, ¿no? Bueno, es necesario. Ese contrato lo vamos a firmar seguramente a través de un escribano, ¿no? Donde quede bien claro cuál va a ser el rol de cada uno de los miembros, ¿no? Que forman una empresa. Y después nos queda el conocer las etapas más importantes o áreas funcionales que tiene una empresa que nosotros se nos abren puertas, decimos, ¿no? Porque acá va a implicar qué actividad podemos desarrollar en una empresa, ¿sí? Y son estas cuatro, fíjense, hablamos de inversión, hablamos de financiación, hablamos de producción, hablamos de el área de comercialización y el área de recursos humanos. Bueno, a ver, nosotros en las tres primeras vamos a desarrollar nuestra actividad. En la última, acompañamos en algún proceso que nos inviten ellos, ¿no? A ser partes, ¿sí? Donde aquí es necesario, seguro, cuando vamos a iniciar esta actividad de invertir, tenemos que hacernos una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Para quién? ¿Sí? ¿Por qué vamos a llevar adelante esa función? ¿Sí? Y a partir de allí vamos a decir, bueno, vamos a invertir en, y decide la empresa. Pero ¿quién lo lleva adelante? Nosotros, ¿sí? Nosotros somos los que observamos, los que necesitamos obtener los precios, ¿no? Por supuesto, por mayor en ese caso, ¿no? Y miren acá, el área de inversión se encarga de aprobar en qué se va a invertir. Aquí seguro va a haber una ronda de negocios donde va a estar presente los dueños y donde es necesario que digamos, bueno, presentamos la propuesta, presentamos la meta, presentamos el objetivo, ¿sí? Pero seguro que implica dinero. ¿Cómo vamos a invertir? ¿No? ¿Qué dinero tiene disponible la empresa? ¿Sí? Y acá tenemos que es muy importante que se establezca la figura justamente de un departamento que lleve esta función específica. Sería la de ustedes. Después sí podemos trabajar en este caso en el área de financiación, ¿sí? Donde aquí es necesario que tengamos, por supuesto, el dinero y saber cómo nosotros vamos a brindarle la posibilidad a las personas que elijan, que deseen trabajar con nosotros, obtener esos productos, pero le brindamos una posibilidad de cuotas,
¿no? De que ellos puedan amoldarse a la situación y bueno, y nosotros en este caso también, ¿sí? Que sería la de acompañar a la empresa y bueno, en este caso al particular o a los clientes o a los consumidores. Como les podemos mencionar, es exactamente lo mismo, ¿no? Y después, en el área de producción, bueno, acá tenemos una función bastante grande, ¿sí? Porque vamos a acompañar tal vez al emprendedor o podemos acompañar a una pequeña empresa en ese caso, ¿sí? Donde es necesario que se tenga muy bien aprovisionado el área, ¿no? Que el salón, tal vez el área de trabajo que le decimos nosotros, donde estén disponibles todas las materias primas, ¿no? Y después es necesario que se tenga contacto, ¿no? Con las otras áreas de la empresa para que se pueda hacer un trabajo de manera conjunta. Pero miren acá, nosotros cuando hablamos de producir, hay algo primero que se llama estudio de mercado, ¿no? Que es la que nos va a decir qué es lo que quiere la población, ¿no? Tal vez si desea, no sé, negocios que se dediquen tal vez al área comercial o tal vez en este caso, dependiendo del área, ¿no? Puede ser tal vez de salud, tal vez puede ser un restaurante, puede ser de confiterías, ¿no? Entonces es necesario la opinión de los consumidores, los gustos que ellos tienen para impactar, ¿no? Con un producto que es necesario y que normalmente es innovador. Eso es buenísimo, llegar a una zona donde no hay ningún tipo de producto o producción de ese tipo y donde tenemos que, bueno, poder lograr, aunque nos elijan, que es bastante complicado, hacernos conocer, lleva un tiempo, por supuesto, pero nosotros acá vamos a ir acompañando ese proceso, ¿sí? Donde es importante que se dé esa posibilidad de que se siga invirtiendo, ¿no? Que se siga buscando medios para ampliar esa producción y, ¿por qué no?, esa elaboración de aquel producto o el producto que sea de sus zonas. Y después ya tenemos el área comercial, donde también nosotros podemos cumplir actividades en todas. ¿Vieron? En todas las áreas tenemos esta posibilidad de desarrollar una actividad. Es un área que fue, es y va a ser importante, ¿sí? Hablamos de dinero, y el dinero siempre está presente. El área comercial. Bueno, acá nosotros sí o sí tenemos que tener una preparación en cuanto a marketing, ¿sí? Donde hacemos una diferencia muy marcada desde marketing digital, desde otra área que nos está, si se está incorporando actualmente, es vender a través de la IA, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Cómo nosotros podemos valernos de la IA para poder impactar, ¿no? Y lograr en este caso varias ventas, ¿sí? Pero acá, como dije, cuando hablamos del área comercial, el estudio de mercado, ¿sí? Es lo más necesario que una empresa debe realizar o un emprendedor como para tener un sondeo, ¿no? De aquella zona, de aquella provincia, ¿sí? Donde se esté por lograr la inserción, ¿no? O la llegada de una empresa. Y después también es necesario, ¿no? Que se busque los medios de cómo se va a publicar, cómo se va a hacer conocido ese producto, ¿no? ¿Qué promociones va a brindar, ¿no? Porque acá es necesario que se brinde diferentes posibilidades
de adquisición de los productos para los clientes, por supuesto. Esto es muy importante, ¿sí? También podemos acompañar. Y después tenemos la última función, que es la de recursos humanos. Bueno, en este caso es la que va a contratar el personal necesario para que lleven adelante todas las funciones anteriores, ¿sí? Y es la que va a evaluar a ese personal, es el encargado también de motivar, de satisfacer, ¿no? a los trabajadores, ¿sí? Bueno, y en este caso tiene que tener todo el plantel de trabajadores, de recursos humanos, ¿no? Que asistan, ¿no? a sus trabajos y especialmente que estén capacitados de manera constante, ¿sí? Y así nosotros vamos a llevar adelante una muy buena administración de nuestra empresa, ¿sí? Y ahí nosotros pudimos terminar ya con 2 clases empresa, ¿sí? Nos faltaría que nosotros estudiemos la figura más importante, que es la de el empresario, ¿no? Y cómo nosotros podemos ser un empresario, ¿por qué no? O tal vez conocer a ese empresario, ¿no? Que vamos a trabajar y cuáles serían las características que ellos tienen, ¿sí? Pero no creo que lo podamos hacer ahora, ¿sí? Vamos a tener que fraccionarlo seguramente porque es demasiado, ¿no? Para ir haciendo un estudio bastante profundo hasta llegar a los contenidos propios de administración en sí. Pero esto es la base. Vamos a ver el campus, ¿sí? Veamos en qué condiciones está. Vamos a ver administración de septiembre, que son ustedes. Ahí voy a ingresar y vamos a ver cómo estamos. A ver, aquí están ustedes, acá está en septiembre, ahí lo estamos viendo. Vamos a ingresar. A ver, ahí ingreso, ahí ingreso. Tenemos, a ver, ustedes tienen que tener habilitado empresa, la clase de empresas, ¿sí? Que vimos hoy, que ya la finalizamos, deben tener habilitado el material de estudio, ¿sí? Y nos quedaría, nosotros, ¿cuándo rendimos? Hace poquito hicimos un pequeño y hace relativamente, tendríamos que, ¿ustedes ya tienen un pequeño examen o todavía no? Sí, ustedes tuvieron un pequeñito examen hace muy, muy poquito, el 14, ¿no? Muy, muy pronto. Vamos a estirarlo, vamos a esperar una semanita más, ¿no? Así hacemos un examen, ¿no? Completo entre empresa y empresario, ¿sí? Para que lo podamos unificar todo de una sola vez, ¿sí? Me parece más cómodo, ¿sí? Lo podemos hacer en diferentes horarios, rendir empresa y luego rendir empresario. No sé, ¿qué te parece, Sandra, que hagamos de esa manera? O ya podemos estar en condiciones, ¿no? De rendir este fin de semana, o podemos, yo digo que estiremos, así puedan finalizar ustedes lo que yo les conté, y la próxima vemos empresario, vemos las características y decimos, bueno, habilitamos ya para rendir. ¿Me parece mejor así? ¿Sí? Bueno, buenísimo. A leer el material, ¿no? Ya tienen el Power, tienen el material y tienen en este caso un pequeñito trabajito que les sirve para hacer sus apuntes, ¿sí? Y luego poder rendir, ¿sí? ¿Alguna duda que tengas antes que me vaya? ¿Eh? Nada, nada.
Bueno, entonces me voy, porque debo seguir. A las 5 tengo que estar con administración justamente de julio, ¿sí? Y debo llegar a horario, como llego a, bueno, al primero que llego a horario es al de ustedes, ¿sí? Después ya voy llegando tarde a los demás. Hay de ver. Bueno, no, tranquila, tranquila, al contrario, a vos por estar, por ingresar, por ser parte, ¿no? Y que no estés sola, o de última, la ven grabada, ¿no? Porque esa es la idea, es la condición que les brinda el instituto, ¿no? No es obligatorio estar presente, ven las clases grabadas, sí hacer el seguimiento. Eso es lo más importante, ¿sí? Para que cuando tengan que rendir los finales, bueno, no tengan ningún problema. Me voy, me voy, ¿sí? Y nos vemos el próximo martes, ¿sí? Empresario, fijamos fecha para rendir y empezamos ya después, ya contenidos de, bueno, de administración, pero previo hay que conocer documentos comerciales, ¿cierto? Bueno, nos vamos a ir organizando, ¿sí? Bueno, nos vemos, ¿no? Que estés muy bien y ya tenés el material listo para leerlo, analizarlo, ¿sí? Nos vemos, muchas gracias, ¿no? Por estar. Y a los restos, el resto que no pudieron estar, hagan el seguimiento, ¿sí? Bueno, nos vemos, muchas gracias, nos vemos.